A esta hora, en Radio Nacional de Colombia, hablamos de derechos humanos con la Defensoría del Pueblo, un espacio pedagógico para conocer, divulgar y promover los derechos humanos. Porque nos unen tus derechos. Bienvenidos. Tres de la tarde, 5 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Nos unen tus derechos, el programa en el que hablamos de pedagogía, promoción y divulgación de los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. Un saludo especial a todos los oyentes de Radio Nacional en Colombia y en el mundo y a las emisoras de paz que nos escuchan en este momento. Los saludamos Oscar Murcia López, Michelle Quiñones, Silvia Cárdenas, Cristian Mora y en la parte técnica Héctor Jaime Londoño. Michelle, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar, y buenas tardes a todas las personas que nos siguen por las frecuencias de Radio Nacional y por la página YouTube de la Defensoría del Pueblo en este espacio para hablar sobre derechos humanos. ¿Qué tendremos esta tarde, Michelle, en esta nueva misión de Nos unen tus derechos? Oscar, pues le cuento que hoy el delegado para la prevención del sistema de alertas tempranas hablará sobre las funciones de esa dependencia y la prevención de la vulneración a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. También estará con nosotros el defensor regional del Atlántico, quien nos contará sobre la situación de derechos humanos en esa zona del país. Además, tendremos la historia de Juan Pablo, un joven acusado de robo y quien tras varios meses de detención recuperó la libertad gracias a la acción de la Defensoría del Pueblo. Conoceremos también, Oscar, sobre los derechos fundamentales. En esta oportunidad les contaremos sobre el derecho a las libertades y el respeto de la comunidad, y un experto en ciencias políticas nos hablará de los deberes ciudadanos, en esta oportunidad del deber de los derechos ajenos y no abusar de los propios. Estos temas y más de interés compartiremos hoy en Nos unen tus derechos. En Nos unen tus derechos, la entrevista central con nuestro invitado del día. Y nos atiende muy amablemente a las 3 de la tarde, 7 minutos, el delegado para la prevención de riesgos, sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, el señor Ricardo Arias Macías. Delegado, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola Oscar, muchas gracias, muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio Nacional y del programa Nos unen tus derechos, y también déjeme saludar a Michelle. Gracias, delegado, y obviamente la primera pregunta tiene que ver cuáles son las funciones de la delegada para prevención de riesgos y sistema de alertas tempranos que encabeza usted. Bueno, esta delegada, que es la del sistema de alertas tempranas, pero también la de la prevención al riesgo de violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario, tiene una tarea muy especial. Todos los que hacemos parte de este equipo ponemos al servicio del país nuestro conocimiento, capacidades, trabajo en las regiones para advertir escenarios de riesgo que puedan poner en peligro a las comunidades, a la sociedad civil. Esto en el marco del conflicto armado y del derecho internacional humanitario. Esas es como nuestras bases y lo que posteriormente configuró dentro de la Defensoría del Pueblo el sistema de alertas tempranas, porque acuérdese, Oscar, que el SAT, como se conoce, es hijo del acuerdo de paz. Aun cuando existía en la Defensoría del Pueblo desde el 2001, con la firma del acuerdo de paz, casi que se rebautizó el sistema de alertas tempranas como la principal herramienta de prevención que tiene el Estado colombiano hoy por hoy. Sin duda, delegado, el sistema de alertas tempranas es una de las funciones más importantes de la Defensoría del Pueblo. Cuéntenos cómo se hace esa recolección en territorio. Tenemos un equipo de alrededor de 95 analistas regionales y de seguimiento que, a través de su conocimiento de las distintas subregiones del país, departamentos, municipios, veredas, hace un trabajo permanente de monitoreo de la mano de comunidades y de organizaciones sociales. Las alertas tempranas no salen únicamente del lapicero de un analista del sistema de alertas tempranas o del delegado o del defensor del pueblo. Las alertas tempranas, que son el documento insignia del sistema de alertas tempranas, las construimos con comunidades étnicas, pueblos indígenas, mujeres defensoras de derechos humanos, líderes comunales y líderes comunitarios, organizaciones juveniles que conocen muy bien el territorio. Vamos haciendo un trabajo de monitoreo, puede durar entre 6 a 9 meses, o
Si es del caso una inminencia, podemos también hacer una alerta temprana en cuestión de 24 horas. Entonces hacemos monitoreo, recabamos sobre la información y la investigación que logremos hacer, ahí elaboramos el documento, lo hablamos con el equipo regional, luego con el equipo nacional y luego el defensor del pueblo emite la alerta temprana, que es el producto de todo este monitoreo del sistema de alertas tempranas y se presenta al gobierno nacional. ¿Para qué? Para tratar de anticiparnos o de mitigar algún riesgo que el sistema de alertas tempranas haya identificado. Muy importante toda esta información, delegado. Cuéntenos cuál es ese panorama actual que vive Colombia en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Cuéntenos cifras y si hay una real acción del Estado frente a estas alertas que emite la Defensoría. Desde 2017, nosotros, la Defensoría del Pueblo, ha emitido 285 alertas tempranas, en donde claramente se han identificado 5 departamentos en donde varios documentos de advertencia se han elaborado para tratar de visibilizar una situación de riesgo. ¿Cuáles son esos 5 departamentos? En primer lugar, Antioquia; en segundo lugar, Chocó; en tercer lugar, el Valle del Cauca, pero especialmente en zona rural, y Buenaventura tiene mucho que ver; cuarto, Cauca; y quinto, Nariño. Es decir, la zona noroccidente y suroccidente del país es la que más alertas tempranas tiene en este momento vigentes. ¿Cuál ha sido la respuesta? Pues hay que analizarla por partes. Cuando se advierte sobre una situación de inminencia, sobre algún enfrentamiento entre grupos armados organizados, la Policía Nacional y el Ejército Nacional son la institución que quizás reacciona más rápido a nuestras alertas tempranas. Es decir, si a mí me llegaran a preguntar quiénes son los que mejor cumplen las alertas tempranas o las recomendaciones de la Defensoría, no hay duda que es la policía y el ejército. ¿Pero por qué? Porque es una institución que está configurada de tal manera que puede atender rápidamente estas situaciones en todo el territorio nacional. Delegado, de esas alertas que usted nos menciona, más de 280 desde la creación de la misma, este año, ¿cuáles son las más importantes emitidas y en ese sentido, cuáles son los grupos o grupo que está poniendo en riesgo a la población civil en nuestro país? Bueno, este año hemos emitido 25 alertas tempranas, entre alertas de inminencia y alertas estructurales. Estructurales tiene que ver con vulnerabilidades en la población, la amenaza, por supuesto, y la capacidad de las instituciones para responder a ese problema. Inminencia, como su nombre lo dice, tiene que ver con alertas que están advirtiendo algo que está sucediendo casi que en tiempo real, en un momento en donde toca reaccionar rápidamente. De estas 25, a nosotros pues nos ha preocupado muchísimo la situación en departamentos como Cauca, especialmente en el norte del Cauca. Aquí nosotros hemos advertido la presencia de facciones disidentes de las FARC. Se llamaron en su momento Comando Coordinador de Occidente, o se siguen llamando Comando Coordinador de Occidente, aunque ahora le han cambiado su nombre hacia el Bloque Occidental Jacobo Arenas. Esto hace parte de las disidencias de las FARC, del ala de Iván Mordisco. Entonces hemos advertido la presencia de este grupo, además que es uno de los grupos que más recluta jóvenes en el país y lo recluta justamente en el Cauca. Pasa también en capitales del país, como por ejemplo Barranquilla, Bogotá, Medellín, y esto hay que pararle mucha atención. También hemos tenido la oportunidad de advertir escenarios binacionales. Esto como un primer ejercicio de la Defensoría del Pueblo, esto es histórico, advertir por primera vez con 2 países escenarios de riesgo que compartimos. Uno fue con Ecuador, advirtiendo el riesgo sobre la población indígena, la comunidad indígena Agua. Entonces es una realidad que si lo atendíamos del lado colombiano iba a quedar incompleto, tocaba atenderlo también con el gobierno de Ecuador. Y así lo entendió el Defensor del Pueblo y llevó a cabo un despliegue enorme para poder advertir en conjunto con el Defensor del Pueblo de Ecuador la situación de riesgo que tienen los pueblos indígenas Agua, especialmente porque los están reclutando y en este momento hay una amenaza muy seria, no solamente sobre sus miembros o sus integrantes, sino sobre su supervivencia.
Y el segundo caso, que para nosotros también fue emblemático, fue en el tapón del Darién, en donde advertimos junto con Panamá una situación crítica de la crisis migratoria más grande de los últimos años, en donde cientos de miles de familias están tratando de cruzar el tapón del Darién. Esto pues para nosotros es muy preocupante y es lo que el Defensor del Pueblo quiso visibilizar en esta alerta temprana. Y ya para terminar, nuestra alerta de líderes sociales. La alerta 019 del 2023, que advertimos el riesgo para defensores de derechos humanos en el país. 378 municipios entre riesgo alto y extremo. Hoy el Defensor del Pueblo ha presentado su alerta en donde estos municipios pues tienen un riesgo enorme para la labor de defensa de los derechos humanos. Muy bien, delegado. Gracias por atendernos. Seguramente tendremos más oportunidades de hablar sobre lo que hace el sistema de alertas tempranas en Colombia y la Defensoría del Pueblo. Gracias por su compañía esta tarde y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Gracias, muchísimas gracias, Oscar. Gracias, Michelle, y un saludo y un abrazo muy afectuoso a todos los oyentes de Nos Unen Tus Derechos y de Radio Nacional Colombia. En Nos Unen Tus Derechos, aprendamos sobre derechos humanos de la mano de la Defensoría del Pueblo. El artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece derechos y deberes más allá del individuo por sí mismo. Este artículo habla de la relación que tiene el individuo con la comunidad en la que vive y viceversa, entendiendo que el goce y disfrute de los derechos humanos solo se puede dar en un ambiente de relación con otros individuos dentro de una comunidad. En este sentido, y teniendo en cuenta que los derechos humanos no son ilimitados, el individuo tiene el deber de respetar las libertades y los derechos de la comunidad en la que habita, o en otras palabras, la comunidad como conjunto tiene el derecho de que sean respetados sus derechos y que los individuos gocen de los propios sin perjudicar los derechos de los demás. Los límites de los derechos de un individuo son los derechos de los demás. Hacemos presencia en las regiones. Defensoría del Pueblo en el territorio. A las 3 de la tarde, 17 minutos, conocemos el trabajo que hace la Defensoría en varias regiones del país. En esta oportunidad vamos a dialogar con el señor Defensor Regional del Departamento del Atlántico, de la zona norte del país, Miguel Linero, sobre las acciones que adelanta la entidad en esa parte del territorio. Los detalles los tiene Silvia Cárdenas. En la tarde de hoy nos acompaña el Defensor del Pueblo de la Regional Atlántico, Miguel Linero. Bienvenido a Nos Unen Tus Derechos. Silvia, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación al programa. Defensor Regional, cuéntenos un poco cuál es el papel de la Defensoría del Pueblo en el Departamento del Atlántico. Bueno, Silvia, nosotros en la Defensoría, como parte del Ministerio Público, como ente de control en materia de derechos humanos, nosotros hemos propendido por generar toda esa atención a uno y cada uno de los usuarios y usuarias de la Defensoría Regional. Hemos propendido asimismo por llegar a cada uno de los rincones del departamento, por mantenernos en el terreno, buscando en esa protección de los derechos humanos, llevar el mensaje de Nos Unen Tus Derechos, precisamente procurando prevenir la vulneración de los derechos humanos que ocurran en el departamento, que pudieran ocurrir, por supuesto advertir la misma y generar esas sinergias con una y cada una de las entidades que existen en el departamento y por supuesto hacer un trabajo muy cercano con la sociedad civil, repito, para atender las situaciones de derechos humanos, buscar la defensa de los mismos y sobre todo la prevención. ¿Cuáles son las principales vulneraciones de derechos que se presentan en esta regional y por parte de qué actores? Bueno, vulneraciones de derechos hay muchas. Vuelve en tercer año consecutivo, en este periodo de administración que he llevado a cabo, a ser la salud el derecho más vulnerado. En un 68% de las peticiones, de las solicitudes que nosotros recibimos, es por el tema de salud. También preocupa muchísimo la situación de seguridad y de violencia que vive el Departamento del Atlántico, situación a la cual hemos hecho una serie de advertencias
en reiteradas ocasiones y que muy recientemente el Defensor del Pueblo Nacional, el doctor Carlos Camargo, emitió la alerta temprana 022 del presente año 2023 que reitera la situación de vulneración de derechos humanos en Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia, Galapa y Malambo. Defensor regional, ¿algún otro tema que quiera destacar sobre el trabajo de ustedes en el Departamento del Atlántico? Bueno, Silvia, temas hay muchos. Nosotros con los colegios, con cada uno de los actores le estamos trabajando, le estamos dando mucho a la prevención. Y esa prevención también lo estamos haciendo en nuestras jornadas descentralizadas. En cada uno de los municipios del departamento, la idea es cubrir todo el departamento completico y pues volver y repetir. Entonces, pues que estén muy pendientes porque a cada uno de los lugares hemos estado llegando y seguiremos llegando. Defensor regional, gracias por acompañarnos en Nos Unen Tus Derechos. Gracias, Silvia. Un saludo muy especial para ti, para toda la audiencia y bueno, reiterar que nos unen tus derechos. Así como tenemos derechos, tenemos deberes. En Nos Unen Tus Derechos, conozcamos nuestros deberes ciudadanos. Y así como los ciudadanos tenemos derechos, también tenemos deberes. Hoy hablaremos del deber de respetar a los derechos ajenos y de no abusar de los propios. Para hablar de este importante tema, Cristian Mora nos trae un invitado muy especial. Adelante, Cristian. Como en cada emisión de Nos Unen Tus Derechos, seguimos analizando no solo los derechos, también los deberes que como ciudadanía debemos obedecer. Y para esta ocasión hemos invitado a Sebastián Lípez de Castro, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Él es politólogo y especialista en gobierno municipal de la misma universidad. Decano Sebastián, bienvenido a Nos Unen Tus Derechos. Muchas gracias por la invitación. A lo largo de estas emisiones hemos abordado diferentes deberes y en este programa también quisiéramos abordar el deber número 2, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias y también cómo podríamos analizar este deber, digamos, en situaciones cotidianas, ¿no? El diario vivir. Bueno, nuevamente este segundo deber constitucional nos llama a todas y a todos a reconocer nuestra responsabilidad como miembros de una comunidad en la que todas y todos debemos propender por el bienestar de todos los miembros de esa comunidad y a actuar entonces en consecuencia en situaciones en las que otras personas requieran de una atención y de una reacción humanitaria, pues nos invita a todos a reconocer ese deber y a atender a esas personas en las circunstancias que lo ameriten. Es entonces un llamado a que entendamos la corresponsabilidad de todas y todos en ese conglomerado social del que hacemos parte. Bueno, decano Lípez, pues muchísimas gracias por su participación aquí en Nos Unen Tus Derechos. También es importante tener la voz de la academia, de las universidades, de las instituciones educativas en nuestro programa y seguir precisamente haciendo pedagogía con la Constitución. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. 3 de la tarde, 23 minutos y hoy les tenemos una historia muy especial que queremos contarles. Se llama Condena Injusta. Silvia Cárdenas nos cuenta sobre un joven trabajador al que le fue vulnerado su derecho a la libertad y cómo la Defensoría del Pueblo fue esencial en el restablecimiento de sus derechos y en apoyar a sus seres queridos. El hecho ocurrió aquí en la ciudad de Bogotá. La historia, Silvia. La noche del 20 de septiembre de 2021 era fría y lluviosa, como otras tantas en la capital de los colombianos. El joven Juan Pablo Martínez salió de su trabajo rumbo a su casa, en su acostumbrado medio de transporte, su bicicleta. Él desconocía que esa noche su vida cambiaría para siempre, como lo cuenta su mamá, María Eugenia Pérez. Se desocuparon más temprano, salieron a eso de las 8:30 exactamente de la empresa. Cuando él viene por toda la ciclovía de la Boyacá con 26, cuando lo paran dos policías y ellos le dicen que hacia dónde se dirige. Él les responde que hacia la casa. Ellos le dicen que una requisa. Cuando lo requisan, entonces luego le dicen acompáñenos al CAI.
Juan Pablo pasó varios días al sol y al agua en el cais de Fontibón, para luego ser trasladado a la estación Rafael Uribe Uribe, donde viviría la peor de sus pesadillas, como lo relata su mejor amiga, Lina Marcela Valencia. No le quería contar a la mamá porque obviamente pues le iba a contar a los de la cárcel y no quería que tuviera más complicaciones de las que ya tenía en ese momento. Entonces pues fue bastante duro cuando nos enviaba fotos con los ojos morados, con las apuñaladas que tenía, o sea, fue súper duro. 10 meses estuvo Juan Pablo tras las rejas, pagando una condena injusta, porque su único delito fue estar en el lugar equivocado y en el momento equivocado, tal como nos lo cuenta Luis Álvaro Pérez, investigador de la Defensoría del Pueblo. Recibo la misión de trabajo en la cual se solicitaba realizar algunas labores para un joven que había sido judicializado por el delito de hurto calificado y agravado. Pero gracias al empeño y amor de sus familiares y amigos y al trabajo dedicado y comprometido de un equipo de la Defensoría del Pueblo, su historia daría un giro y se demostraría su inocencia. Por supuesto que para este caso tenía una convicción fuerte de la inocencia y la mayoría de las situaciones uno busca por profesionalismo demostrar la inocencia del usuario del sistema de defensoría pública. La Defensoría fue la que lo apoyó todo el proceso de la mamá porque pues nosotras como tal, uno es ignorante en ese tema de que no sabe ni qué hacer. Entonces lo primero que le asignaron fue un abogado de oficio y la persona que investigaba todo el caso. Fue un equipo excelente porque aparte del investigador hubo un topógrafo, hubo un físico y hubo un perito. Particularmente sí, muy agradecida con la Defensoría del Pueblo. Gracias a la Defensoría del Pueblo, Juan Pablo Martínez recuperó su libertad. Hoy tiene un nuevo trabajo y al lado de sus seres queridos trata de olvidar este capítulo de su vida. Una vez más, estas historias de resiliencia nos enseñan la importancia del ejercicio de los derechos. De la tarde, 26 minutos, y les contamos lo que es la agenda de eventos de la semana en la Defensoría del Pueblo. En nuestro canal de YouTube, El Saber de tus Derechos, estrenaremos mañana jueves 6 de julio el primer video de la Defensoría Delegada para el Derecho a la Salud y Seguridad Social denominado El Derecho Fundamental Autónomo a la Salud. Y el próximo domingo 9 de julio publicaremos un corto en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube haciendo referencia al informe de movilidad en el país. La Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos anuncia el relanzamiento de su campus virtual, el que les invitamos siempre en nuestro programa a estar consultando. El rediseño del campus permitirá a los ciudadanos acceder a contenido educativo sobre derechos humanos de una forma fácil y didáctica. Estaremos muy atentos a estos eventos y les contaremos acá en Nos Unen Tus Derechos el desarrollo de estos y otros actos que realiza la Defensoría del Pueblo durante los próximos días. Bueno, y Michelle, ya para despedirnos, le recordamos a nuestros oyentes de Radio Nacional de la Defensoría del Pueblo, a quienes siguen en nuestro canal de YouTube, cuáles son las redes y las actividades además que tenemos precisamente en nuestra página web. Sí, nuestra página web www.defensoría.gov.co. En Twitter y en Instagram estamos como @defensoríacol. En Facebook, Defensoría del Pueblo de Colombia, y también en nuestro canal de YouTube, Defensoría del Pueblo Colombia. También usted nos puede ingresar, como les decíamos, al campusvirtual.defensoría.gov, un lanzamiento especial, un espacio de conocimiento de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Terminamos por hoy. Gracias por su compañía. Recuerden que ustedes y nosotros tenemos un compromiso todos los miércoles a las 3 y 5 de la tarde en el programa de la Defensoría del Pueblo, Nos Unen Tus Derechos. Los esperamos el próximo miércoles para seguir hablando de derechos humanos. Contamos con su compañía, porque en la Defensoría del Pueblo nos unen tus derechos. En www.radionacional.co encuentras a Colombia y toda su diversidad. Actualidad, música, podcast, contenidos especiales y nuestra señal en vivo para que te sumerjas en las historias del mundo, del país y sus regiones. En la web Radio Nacional de Colombia. Estamos donde tú estás.